Hay casas que cuidan a sus habitantes y hay casas que los devoran uno por uno hasta que no queda nadie que recuerde quién vivió ahí antes. La historia que vas a escuchar hoy habla de una familia que heredó mucho más que una propiedad de 200 años. Heredaron una maldición que borra personas de la existencia cada vez que la casa necesita alimentarse. Y lo peor de todo es que alguien tiene que elegir conscientemente a quién entregar para que el resto de la familia pueda seguir vivo. Antes de comenzar, quiero que hagas 3 cosas que van a fortalecer este canal y mejorar tu experiencia aquí. Deja tu like para que este contenido llegue a más personas que disfrutan del terror como tú. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia nueva que publique cada semana. Y comenta de qué país estás viendo esto, para que yo pueda conocer mejor a mi audiencia y crear contenido cada vez más ajustado a lo que buscas. Dicho esto, ya no hay nada más que agregar. Que comience la historia. Siempre supe que esta casa estaba viva, porque cuando camino por los pasillos, siento que la madera respira debajo de mis pies, como si tuviera pulmones escondidos entre las vigas. Me llamo Clara y soy la hija menor de los Valença, una familia que ha vivido en esta misma hacienda durante más de 200 años, sin moverse nunca de aquí. Mi padre dice que somos custodios de una tradición sagrada, pero yo creo que somos prisioneros de algo mucho más oscuro que nadie quiere nombrar en voz alta. El testamento pasa de padre a hijo desde hace generaciones, y siempre incluye la misma cláusula extraña que nadie me explica bien cuando pregunto sobre ella. La primera vez que leí esas palabras fue a los 16 años cuando encontré el documento guardado en el escritorio de papá y decía claramente que la casa exige un nombre. Recuerdo que le pregunté qué significaba eso, y él se puso pálido como si hubiera dicho algo prohibido y me pidió que nunca volviera a mencionar esa frase. Pero yo no pude olvidarla porque desde ese día empecé a notar cosas raras en la casa como puertas que aparecían donde antes había paredes lisas. Hace 3 semanas encontré un cuarto que juro por mi vida que no existía antes, aunque todos en mi familia insisten en que siempre estuvo ahí. Estaba en el 2º piso al final del pasillo junto al baño viejo, y cuando abrí la puerta el aire que salió estaba helado como si nadie hubiera respirado ahí en décadas. Adentro había una cama con sábanas blancas perfectamente estiradas, y un armario de madera oscura que parecía esperar a alguien que nunca llegó a habitarlo. Le dije a mi madre que había encontrado un cuarto nuevo, y ella me miró con esa sonrisa dulce que usa cuando cree que estoy inventando cosas. Me dijo que ese cuarto siempre había estado ahí, y que probablemente yo no lo había notado antes, porque nunca prestaba atención a los detalles de la casa. Pero yo sé que no estoy loca porque conozco cada rincón de esta hacienda desde que era niña, y ese cuarto definitivamente no existía hace un mes. Mi hermano mayor Mateo también me dijo que estaba confundida y que debía dejar de imaginar cosas raras sobre la casa como si fuera algún tipo de fantasía infantil. La única persona que no me trató como si estuviera delirando fue mi abuela Leonor, que vive en el ala este de la hacienda, en un cuarto que huele a lavanda y tristeza. Cuando fui a visitarla y le conté sobre el cuarto nuevo, ella dejó de tejer y me miró con esos ojos grises que parecen haber visto demasiadas cosas horribles. Me dijo que me sentara y que escuchara con atención porque lo que iba a contarme era algo que la familia Valença nunca habla en voz alta. Me explicó que la casa no es solo madera y piedra, sino algo vivo que se alimenta de nosotros y que cada generación tiene que pagar un precio terrible. La abuela me dijo que siempre falta alguien en cada generación y que cuando esa persona desaparece, todos olvidan que alguna vez existió como si se borrara de la realidad. Le pregunté cómo era posible que todos olvidaran a alguien y ella me respondió que solo una persona mantiene el recuerdo mientras el resto vive en una mentira cómoda. Entonces me preguntó si yo recordaba a mi tío Renato. Y cuando dije que sí, ella asintió con tristeza, porque nadie más en la familia sabía quién era ese nombre. Me contó que Renato era el hermano menor de mi padre, y que desapareció hace 15 años justo después de que apareciera un estudio nuevo en la planta baja. La abuela fue la única que recordó su existencia, y durante años intentó convencer a la familia de que habían perdido a alguien, pero todos la miraban como si estuviera senil. Me dijo que ahora yo también estaba empezando a ver la verdad, y que eso significaba que la casa estaba lista para exigir un nuevo nombre de nuestra generación. Salí de su cuarto con las manos temblando, y decidí buscar pruebas de que mi hermano Mateo realmente existía por si acaso él fuera el siguiente en desaparecer. Tomé fotos de él con mi teléfono, y escribí su nombre en un papel que guardé en mi bolsillo para poder recordarlo si la casa decidía borrarlo. Durante los siguientes días, empecé a prestar atención a cada detalle de la casa, y noté que los pasillos parecían más largos de lo que recordaba. También me di cuenta
de que había una escalera en el sótano que juraba que no estaba ahí antes, pero cuando se lo mencioné a papá, él me dijo que siempre había existido. Una mañana bajé a desayunar y me di cuenta de que solo estábamos mi madre, mi padre y yo, sentados en la mesa como si faltara alguien importante. Le pregunté a mamá dónde estaba Mateo y ella me miró confundida y me preguntó quién era Mateo como si nunca hubiera escuchado ese nombre en su vida. Sentí que el piso se movía debajo de mí y grité que Mateo era mi hermano mayor, pero mis padres me miraron con preocupación y dijeron que yo era hija única. Corrí escaleras arriba hacia el cuarto de Mateo, pero cuando abrí la puerta encontré un espacio completamente vacío, sin cama, sin ropa, sin ninguna evidencia de que él hubiera vivido ahí. Saqué mi teléfono para mostrarles las fotos que había tomado de él, pero cuando abrí la galería, todas las imágenes mostraban solo fondos vacíos, sin ninguna persona en ellas. Busqué el papel donde había escrito su nombre, pero cuando lo saqué de mi bolsillo estaba en blanco, como si la tinta se hubiera evaporado completamente. Me senté en el piso del pasillo y empecé a repetir su nombre en voz baja una y otra vez para no olvidarlo, porque sentía que si dejaba de decirlo, él desaparecería también de mi memoria. La abuela apareció en el pasillo y se arrodilló junto a mí, y me abrazó mientras yo lloraba porque ella era la única que entendía lo que estaba pasando. Me susurró al oído que Mateo había sido tomado por la casa, y que ahora, en algún lugar de la hacienda, había un nuevo espacio que antes no existía. Decidimos buscar juntas ese nuevo espacio, y después de revisar toda la casa lo encontramos en el ático donde antes había solo vigas y polvo acumulado. Ahora había una habitación completa con ventanas de vidrio emplomado y un escritorio antiguo que parecía haber estado ahí desde siempre según la cantidad de polvo que tenía encima. La abuela me explicó que así funciona la maldición, y que la casa crece físicamente cada vez que se traga a alguien de la familia, como si necesitara espacio para guardar sus almas. Le pregunté por qué mi familia seguía viviendo aquí si sabían del peligro, y ella me dijo que el testamento los obligaba porque si abandonaban la hacienda perderían todo. Me contó que hace generaciones alguien hizo un pacto con algo que vivía en esta tierra, y que desde entonces la familia Valenza está atada a este lugar para siempre. También me reveló algo peor, y es que la casa no solo toma a alguien, sino que alguien de la familia tiene que darle un nombre conscientemente para completar el ritual. Eso significaba que mi padre o alguien mayor había entregado a Mateo a propósito para proteger al heredero de la hacienda, que en este caso era papá mismo. Sentí una rabia terrible creciendo dentro de mí y bajé corriendo las escaleras para enfrentar a mi padre y exigirle que me dijera la verdad sobre lo que había hecho. Lo encontré en su oficina revisando papeles viejos y cuando entré sin tocar, él levantó la vista con una expresión de culpa que confirmó todas mis sospechas. Le grité que qué había hecho con Mateo y él cerró los ojos con cansancio, como si hubiera estado esperando esta confrontación desde hace mucho tiempo. Me dijo que no entendía de qué estaba hablando, pero su voz temblaba y yo sabía que estaba mintiendo porque sus manos apretaban el escritorio con demasiada fuerza. Entonces vi un papel sobre su escritorio, donde había escrito varios nombres con su caligrafía, incluyendo el mío, y sentí que todo mi cuerpo se congelaba de terror. Le arrebaté el papel de las manos y le pregunté qué significaba esa lista, y él finalmente admitió que estaba decidiendo a quién entregarle a la casa en esta generación. Me explicó con voz quebrada que si no daba un nombre voluntariamente, la casa elegiría por sí misma, y usualmente elegía al heredero, lo cual significaba que él mismo podría desaparecer. Le dije que era un cobarde y un monstruo por sacrificar a su propio hijo para salvar su pellejo, pero él insistió en que estaba protegiendo el legado de la familia. En ese momento sentí que algo extraño estaba pasando conmigo, porque mi madre entró a la oficina y me llamó por un nombre que no era el mío. Me llamó Lucía, y cuando intenté corregirla ella me miró confundida, como si Clara fuera un nombre que nunca hubiera escuchado antes en su vida. Mi padre también empezó a referirse a mí como Lucía, y yo corrí hacia el espejo del pasillo para verificar que todavía era yo misma la que estaba reflejada ahí. Mi reflejo seguía siendo el mismo, pero cuando pasé junto a las fotos familiares colgadas en la pared, noté que en algunas de ellas yo aparecía borrosa como si estuviera desvaneciéndome. Entendí con horror que la casa me había elegido a mí y que estaba comenzando el proceso de borrarme de la existencia de todos los que me rodeaban. Corrí hacia el cuarto nuevo que había descubierto hace 3 semanas, y cuando entré sentí que el aire frío me reconocía como si hubiera estado esperándome todo este tiempo. Las paredes parecían respirar a mi alrededor, y podía escuchar susurros que repetían nombres de personas que probablemente habían sido tragadas por la casa en generaciones anteriores. Me acerqué al armario, y cuando lo abrí,
encontré marcas en la madera interior, donde alguien había grabado nombres con las uñas como último acto desesperado antes de desaparecer. Vi el nombre de Renato grabado ahí, y también otros nombres que no reconocía, pero que probablemente pertenecían a tíos abuelos y primos que la familia había olvidado completamente. Saqué una navaja de mi bolsillo y empecé a grabar mi propio nombre en la madera, intentando dejar alguna prueba de que había existido antes de que fuera demasiado tarde. Pero mientras escribía las letras de Clara, noté que la madera las absorbía como si bebiera la tinta de un papel, y las marcas desaparecían casi tan rápido como las hacía. La abuela entró al cuarto con lágrimas en los ojos, y me abrazó fuerte mientras me decía que lo sentía mucho, pero que no había forma de detener lo que ya había comenzado. Me explicó que ella había sido la que recordaba en la generación anterior, y que ahora ese papel pasaba a otra persona, probablemente a alguien de la siguiente generación, si es que llegaba a nacer. Le pregunté entre sollozos si había alguna manera de romper la maldición, y ella negó con la cabeza porque demasiadas generaciones habían alimentado a la casa como para poder liberarse ahora. Me dijo que la única opción era aceptar mi destino y convertirme en parte de las paredes y los pisos que tantas veces había caminado sin saber que estaba pisando a mis ancestros. Empecé a sentir que mis pensamientos se volvían más lentos y que mis recuerdos se mezclaban con los de otras personas que habían sido absorbidas antes que yo. Podía ver fragmentos de vidas pasadas como si fueran películas proyectadas en mi mente, y entendí que todos los que la casa había tomado seguían conscientes de alguna forma atrapados en la estructura. La abuela me soltó y salió del cuarto cerrando la puerta detrás de ella, y yo supe que esa sería la última vez que alguien me vería, antes de que mi existencia se borrara completamente. Me senté en la cama con las sábanas blancas y perfectamente estiradas, y esperé a que el proceso terminara mientras repetía mi nombre como un mantra inútil. Podía sentir cómo la casa me jalaba hacia adentro de sus paredes, como si tuviera raíces invisibles que se enredaban en mi piel y tiraban de mí hacia el interior de la madera. Intenté gritar, pero mi voz salió cada vez más débil hasta que se convirtió en un susurro que se mezcló con los otros susurros que llenaban el cuarto desde hace décadas. Mis manos empezaron a volverse translúcidas y podía ver a través de ellas las vetas de la madera del piso, como si yo misma estuviera convirtiéndome en parte de la estructura. Pensé en Mateo y en todos los demás que habían sido sacrificados por una familia demasiado cobarde para romper con una tradición que solo traía muerte y olvido. Mi último pensamiento consciente fue que ojalá alguien en una generación futura tuviera el valor de quemar esta casa hasta los cimientos y liberar a todas las almas atrapadas en sus paredes. Pero sabía que eso nunca pasaría porque el testamento seguiría pasando de padre a hijo y la cláusula seguiría exigiendo un nombre con cada generación que llegara. Cuando finalmente me convertí en parte de la casa, dejé de existir para todos excepto para la abuela, que probablemente pasaría el resto de sus días recordándome en silencio. Y en algún lugar del segundo piso, apareció un nuevo pasillo que conectaba el baño viejo con un cuarto de huéspedes que nadie recordaba haber visto antes. La familia Valenza siguió viviendo en la hacienda como si nada hubiera pasado, y mi padre actualizó el testamento, agregando la misma cláusula de siempre, que la casa exige un nombre, y esperando a que la siguiente generación pagara el precio.